Fraudes millonarios, robos imposibles, estafas que parecen ficción, pero fueron reales. En cada episodio de What a Fraud, desenterramos las historias más ingeniosas y a veces absurdas del mundo del crimen financiero. Prepárate para conocer cómo la ambición, la codicia y la mentira han movido fortunas y destruido imperios. Esto es What a Fraud. Venga, viajamos a Tokio, febrero de 2014. Es de noche. Y en un edificio de oficinas que, podría ser cualquiera, ¿sabes? Nada de luces de neón ni nada espectacular. Ahí, en la sede de Mt. Gox, mientras la ciudad duerme, se está consumando un robo monumental. Silencioso. Cientos de miles de bitcoins que, se esfuman. Dinero digital que desaparece. Y ojo, que no hablamos de una empresilla cualquiera. Mt. Gox era el rey. El gigante absoluto de Bitcoin en ese momento. Se dice pronto, pero es que manejaba, el 70% de todas las transacciones de Bitcoin del planeta. Una barbaridad. O sea, si tenías Bitcoins entre 2011 y 2013, lo más seguro es que o los hubieras comprado allí o los tuvieras guardados allí. Exacto. Era el sitio de referencia, el corazón del sistema. Y claro, también el lugar donde muchas fortunas estaban a punto de hacerse humo. Pues sí. Hoy lo que queremos es meternos a fondo en la historia de Mt. Gox, usando sobre todo lo que sabemos de análisis como uno titulado El robo silencioso. Queremos entender cómo ese epicentro del Bitcoin se convirtió en el epicentro de un desastre financiero de los gordos. Venga, pues vamos a tirar del hilo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo se llegó a ese punto? Y sobre todo, ¿qué lecciones sacamos de todo esto? Porque vaya marca dejó en el mundo cripto. Pues es una historia que tiene un inicio cuanto menos curioso. Empieza con cartas. Ahí quería llegar. El nombre, Mt. Gox, suena como a montaña, ¿no? Monte Gox. Pues no. Viene de Magic the Gathering Online Exchange, el juego de cartas. Tal cual. Allá por 2006, un tipo, Jet McCaleb, montó una web para intercambiar cartas de Magic Online. La cosa no cuajó, fue un proyecto fallido, pero el nombre de dominio, mtgox.com, se quedó ahí muerto de risa. ¿Qué cosas? Y entonces, ¿cómo salta a Bitcoin? Pues en 2010, McCaleb, que ya estaba metido en el mundillo Bitcoin que empezaba a moverse, recupera ese dominio y dice, oye, ¿y si hago una web para cambiar Bitcoins por dólares? Monta algo súper básico, casi un experimento, muy rudimentario y, como se vio después, bastante inseguro. Pero claro, fue de los primeros. Y aquí es donde aparece el protagonista de esta ópera casi trágica, Marc Karpelès, un programador francés que vivía en Japón. Por lo visto, un personaje peculiar. Aficionado a los gatos, al ramen. Sí. Y en 2011, este hombre, Karpelès, le compra Mt. Gox a McCaleb. Y es a partir de ahí cuando la cosa, explota. O empieza la cuenta atrás para la explosión, ¿no? Exacto, porque Karpelès hereda una plataforma que técnicamente era un poco un desastre, justo cuando Bitcoin pega el primer gran estirón. Imagínate, pasa de valer céntimos a $30 en 2011, luego a 100 en 2012 y casi 1000 a finales de 2013. Una locura. Una fiebre del oro total. Y Mt. Gox se convirtió en la puerta de entrada, la referencia mundial. Millones de dólares entrando y saliendo cada día. En 2013 era el dominador absoluto. Era como la bolsa de Nueva York, pero para Bitcoin. Totalmente. Si querías jugar en esa liga, tenías que pasar por Mt. Gox. Pero, claro, ese crecimiento tan bestia escondía problemas muy serios debajo. Era un gigante, sí, pero con pies de barro. Y eso que ya habían tenido sustos. Y gordos. Desde el principio casi. En junio de 2011, nada más llegar Karpelès, ¡zas! Primer hackeo importante. Se llevaron 25.000 bitcoins, de casi 500 cuentas. El precio llegó a caer a $1 céntimo. Un momento de pánico total. Y la respuesta de Karpelès fue memorable, por decirlo suavemente. Salió a decir que, tranquilos, todo bajo control. Bajo control. Con 25.000 bitcoins menos. Ya se veía que la gestión de crisis no era lo suyo, Pero lo grave es que ese hackeo ya demostró fallos de seguridad básicos, contraseñas mal guardadas, cosas así. Era una luz roja enorme parpadeando.
Y aún así, la rueda siguió girando. Entre 2012 y 2013, la plataforma siguió creciendo a lo loco. Miles de usuarios nuevos, dinero entrando a las puertas. El logo de Mt. Gox, ese volcancito, era como el símbolo de estar en el ajo del Bitcoin. Pero por dentro, por lo que cuentan las fuentes, era el caos. Los propios empleados lo decían. Los servidores se caían cada 2x3, las cuentas no cuadraban. Había bitcoins que como que se perdían por el camino en las transferencias. Sí, los informes hablan de una negligencia técnica, alarmante para una empresa que movía tantísimo dinero. Las carteras digitales donde guardaban los bitcoins de la gente, las famosas hot wallets, las que están conectadas a Internet, pues estaban fatal protegidas. Como tener todo el dinero del banco en el cajón de la entrada, ¿no? En vez de en la cámara acorazada. Algo así. Más cómodo para operar rápido, pero un riesgo brutal. Las claves privadas, que son como las llaves maestras de esos fondos, pues no estaban bien custodiadas. Y auditorías serias, externas, ni olerlas. Era, como dice una fuente, un castillo de naipes. Se aguantaba por la fe de la gente y la subida del precio, pero la estructura era súper frágil. Y claro, al final, reventó. Febrero de 2014. De un día para otro, Mt. Gox dice: paramos los retiros de bitcoins. Y la excusa que dan es algo súper técnico, ¿no? Sí, hablan de la maleabilidad de las transacciones. Una vulnerabilidad del protocolo Bitcoin que, según ellos, permitía a los hackers como duplicar los retiros o algo así, engañar al sistema. Sonaba complicado. Para muchos en ese momento, pues bueno, una explicación posible aunque mosqueante. Pero luego se supo la verdad, ¿no? Claro. Investigaciones posteriores, como la de una empresa llamada WizSec, descubrieron algo mucho peor. Lo de la maleabilidad fue, en gran parte, una excusa. Una cortina de humo. Lo que pasó de verdad, según el análisis de la blockchain, es que los bitcoins no desaparecieron de golpe en febrero de 2014. ¿Ah, no? ¿Qué va? Llevaban desapareciendo poco a poco, desde finales de 2011, como un goteo constante. Alguien había estado sacando pasta de la hot wallet principal durante años, sistemáticamente en silencio. ¡Madre mía! O sea, un robo lento, sigiloso, y nadie se dio cuenta. ¿O no quisieron darse cuenta? Esa es la gran pregunta. El caso es que cuando por fin se pararon a mirar, el agujero era descomunal. Hablamos de entre 650.000 y 850.000 bitcoins perdidos. En pasta de 2014, eso eran unos 450 millones de dólares. Una burrada ya entonces. Pero es que si lo traemos a hoy, depende del precio del bitcoin, claro, pero podría superar los 30.000 millones de dólares. Es que la cifra marea, uno de los mayores robos financieros de la historia, sin paliativos. Y el castillo de naipes, claro, se vino abajo. El día clave, 24 de febrero de 2014. La web de Mt. Gox, caput, pantalla en blanco. Y un mensajito súper escueto: hemos decidido cerrar todas las transacciones por noticias recientes y no sé qué más. Y ya, silencio absoluto. El pánico debió ser brutal. Instantáneo. Y mundial. Cientos de miles de usuarios, gente que había metido ahí los ahorros de su vida, inversores grandes, todos atrapados, sin acceso a su dinero, sin explicaciones. El precio del Bitcoin se pegó un batacazo tremendo, de 850 a 450 dólares en pocos días. Los foros de Internet echando humo, imagino. Rabia, miedo. Recuerdo haber visto fotos de gente protestando en Tokio, delante de las oficinas vacías, con pancartas de ¿dónde está mi dinero? La imagen del sueño cripto hecha añicos. Y días después reaparece Carpeles. Una rueda de prensa, caótica es poco. El hombre estaba superado, balbuceando excusas de problemas técnicos, ataques, hasta que tuvo que admitir lo inevitable. 850.000 bitcoins perdidos. Usó esa palabra, perdidos. Como si lo hubieran caído por un agujero del bolsillo. Increíble. Poco después, Mt. Gox se declara en bancarrota en Japón. Fin de la historia para el gigante. El rey estaba desnudo y en la ruina. El golpe para la confianza en todo el ecosistema cripto fue demoledor. Un trauma, vamos. Y la pregunta inmediata, ¿quién se llevó la pasta? ¿Se sabe algo? Durante años fue un misterio, muchas teorías. Pero en 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a dos rusos, Alexei Bilyuchenko y Alexander Werner. Les acusan de robar unos 647.000 bitcoins y de blanquearlos después. Vale, nombre sobre la mesa. Pero, ¿eso cierra el caso?
Pues para muchos expertos, no del todo. Sigue flotando la duda de si actuaron solos. ¿Pudo haber ayuda desde dentro? ¿O fue simplemente la negligencia tan brutal de Karpelès y su equipo la que les puso la alfombra roja? Hablando de Karpelès, ¿qué fue de él? ¿Pagó por todo esto? Pues su caso judicial también dio que hablar. Lo arrestaron en Japón en 2015. Pero no le acusaron del robo de los bitcoins de los clientes, sino de manipular las cuentas de la empresa y de gastar dinero de MTGOX en cosas personales. Malversación, vamos. ¿Y cómo acabó el juicio? En 2019, lo declararon culpable de falsificar datos, pero absuelto de malversación, que era el cargo más gordo. ¿Y la condena? Prisión suspendida. O sea que no pisó la cárcel. Vaya tela, imaginó la cara de los que perdieron su dinero. Indignación total, claro. La sensación general fue que el capitán del barco, el máximo responsable del desaguisado, se iba de rositas, con un castigo mínimo comparado con el daño causado. ¿Y mientras, el dinero? ¿Apareció algo? Hubo una pequeña sorpresa, sí. En 2014 encontraron unos 200.000 bitcoins en una cartera vieja de MTGOX que estaba como olvidada. Un pequeño tesoro entre los escombros. Algo es algo. ¿Y qué pasó con esos bitcoins? Pues esos 200.000 bitcoins, más otros activos que pudieron recuperar, los pusieron bajo la gestión de un administrador judicial japonés, Nobuaki Kobayashi. Su misión: gestionar la quiebra e intentar devolver algo a los miles de acreedores. Un proceso legal y logístico eterno. ¿Tan eterno que? Todavía está en marcha. Hace poco, en julio de 2024, se movieron un montón de bitcoins de esas carteras. Miles de millones de dólares. Parece que por fin empiezan a pagar a algunos acreedores. 10 años después. Exacto. Y aquí viene la gran ironía de todo esto. Como el Bitcoin ha subido tantísimo en esta década, resulta que algunos acreedores que perdieron sus Bitcoins en 2014, que valían entonces unos cientos de dólares cada uno, Ajá. ahora van a recibir una parte de esos Bitcoins que valen una millonada. Eso es. Algunos podrían volverse millonarios de la noche a la mañana. Una consecuencia loquísima e inesperada del propio colapso y de la espera tan larga. Aunque bueno, no todos recuperarán todo ni tendrán tanta suerte, claro. Es increíble. Pero, más allá del dinero, el legado de MTGOX en el mundo cripto es enorme, ¿no? Cambió cosas. Totalmente. Primero, obligó a hablar de regulación, o al menos de poner estándares de seguridad mucho más serios en los exchanges. Ya no valía todo. Segundo, impulsó a que nacieran nuevas plataformas. Coinbase, Kraken, Binance. Todas ellas nacieron prometiendo ser más seguras, más transparentes. Querían ser lo contrario a MTGOX. Aprendieron la lección a base de golpes. Y tercero, y quizá lo más importante para la gente normal, grabó a fuego ese mantra que no paramos de oír desde entonces. Not your keys, not your coins. No tus llaves, no tus monedas. Exacto. La idea de que si tú no controlas directamente tus claves privadas, ese dinero no es tuyo del todo. Confiar en un tercero, sea quien sea, siempre tiene un riesgo. Mt. Gox fue la prueba más dolorosa. Pero aún así, quedan preguntas en el aire, ¿verdad? No está todo claro. ¿Qué va? Las fuentes lo dejan claro. Hay muchas sombras todavía. Como por ejemplo, ¿Fueron solo esos dos rusos o había más gente metida en el ajo del robo? Alguien de dentro, quizá. ¿y los bitcoins robados? La mayoría. ¿Dónde están? Se ha seguido el rastro de algunos, pero la inmensa mayoría sigue ahí, quieta, en direcciones desconocidas. ¿Esperando a qué? ¿Y Karpelès? ¿Fue solo un inepto monumental cuya negligencia abrió la puerta? ¿O hubo algo más? Complicidad, aunque fuera pasiva. Su condena tan leve no ayuda a aclarar esto. Y la gran pregunta quizá, ¿hemos aprendido de verdad? Porque hemos visto caer otros exchanges después de Mt. Gox. Quizá no tan grandes, pero ¿se repiten los mismos errores o somos ahora más listos y seguros? Es que la historia de Mt. Gox es como una metáfora del nacimiento caótico de las cripto, ¿no? Bitcoin nació para quitar intermediarios y al final, los primeros grandes intermediarios como Mt. Gox resultaron ser un desastre. Totalmente. Demuestra de forma brutal que da igual lo buena que sea la tecnología, al final la confianza es clave. Y es súper frágil. Necesitas seguridad, transparencia, que alguien responda. Cosas que en Mt. Gox brillaron por su ausencia. El fantasma de Mt. Gox sigue ahí. Cada vez que falla un exchange, que hay un hackeo, ¡zas! Vuelve el recuerdo. El miedo a que se repita. Hay una frase en uno de los análisis que lo clava.
Quizás la lección más brutal es esta. El dinero digital puede desaparecer tan rápido como apareció. Es un buen jarro de agua fría. Da que pensar, sí. No es solo una historia de un robo y de buscar culpables. Para nada. Nos hace preguntarnos por esa tensión que siempre existe, ¿no? Entre la velocidad a la que va la tecnología, sobre todo algo tan nuevo como esto, y nuestra necesidad, muy humana, de sentirnos seguros con nuestro dinero, con nuestro valor. ¿Basta con el código, con la tecnología pura para darnos esa confianza? ¿O siempre vamos a necesitar algo más? Supervisión, controles humanos, regulación quizá, algo que vaya más allá de los algoritmos. Esa es la gran duda que nos deja flotando el caso Mt. Gox. Y así termina otro episodio de What the Fraud, donde el crimen nunca fue tan ingenioso, ni tan absurdo. Si te gustó esta historia, compártela y síguenos en tu app de podcast favorita. Recuerda, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Nos escuchamos en el próximo Fraude.